Hola a todos, hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren fantásticamente bien, con la energía a tope para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a llegar al corazón. Hoy vamos a hablar de algo que puede sonar muy simple, pero que encierra un poder inmenso, una noche. Una noche que, como dice nuestro título, esa noche juntos jamás la olvidaré. ¿Se imaginan? Una noche que se queda grabada a fuego en la memoria, ¿verdad? ¿Qué la hace tan especial? ¿Qué la vuelve imborrable? De eso vamos a hablar hoy, explorando las capas de una experiencia que se vuelve un tesoro personal. Y antes de que nos adentremos de lleno en esta aventura narrativa, les recuerdo lo que siempre les digo, y es porque realmente valoramos su presencia aquí. Si aún no lo han hecho, denle clic a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, a lo que vinimos. Esa noche juntos jamás la olvidaré. Esta frase evoca mil imágenes, ¿no creen? Puede ser la noche de una primera cita inolvidable, el momento en que declaramos nuestro amor, la velada en la que celebramos un logro importante, o quizás una noche de profunda conexión con alguien especial, donde las palabras sobraban y la complicidad lo era todo. ¿Han vivido ustedes una de esas noches? Yo sí, y por eso hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre qué es lo que hace que un momento así se vuelva eterno en nuestra memoria. Piensen en sus propias noches. ¿Cuál es la que les viene a la mente inmediatamente cuando escuchan esa frase? Seguramente hay un rostro o una emoción, un aroma, un sonido asociado a ella. Esos destellos fugaces que de repente nos transportan décadas atrás, o quizás solo a la semana pasada, pero con una intensidad que parece que fue ayer. Primero hablemos del asterisco contexto asterisco. Una noche que se recuerda para siempre rara vez ocurre en la rutina más absoluta, ¿verdad? Suele tener algo de asterisco extraordinario asterisco. Puede ser un lugar nuevo y exótico, una fecha marcada en el calendario, o simplemente un estado de ánimo que se alinea perfectamente con la compañía. Piensen en la magia que envuelve un primer beso bajo la luz de la luna, o una cena íntima con velas y conversaciones que fluyen sin esfuerzo. Ese ingrediente de novedad, de salir de la zona de confort, a menudo eleva una experiencia a la categoría de memorable. No tiene que ser algo grandioso en términos materiales, a veces es la simple atmósfera, el aire que se respira, lo que la hace única. Imaginen una noche de verano con el murmullo lejano de las olas, un cielo estrellado como pocas veces se ve, y la persona correcta a tu lado. O tal vez una noche de invierno con la chimenea crepitando, el aroma a leña quemada y la sensación de refugio absoluto. El contexto actúa como el lienzo sobre el cual se pinta la experiencia, aportando matices y profundidad. Incluso una visita inesperada a un pueblo que nunca antes habían pisado, con sus calles empedradas y sus luces tenues, puede convertirse en el escenario perfecto para una noche imborrable. Es la ruptura con lo habitual, la dosis de sorpresa que despierta nuestros sentidos y nos hace estar más receptivos a todo lo que sucede. Luego está la asterisco conexión asterisco. Si hay algo que define una noche inolvidable, es la asterisco calidad asterisco de la conexión humana. Hablamos de estar presentes, de escuchar de verdad, de sentir que la otra persona te ve y te entiende. Es esa sensación de que el tiempo se detiene, de que solo existen ustedes dos en el universo. Puede ser una conversación profunda y reveladora, donde se comparten miedos y sueños, o simplemente un silencio cómodo y lleno de significado. Cuando conectamos a un nivel auténtico, creamos recuerdos que nos nutren durante años. Es la química, la empatía, la vulnerabilidad compartida. ¿Recuerdan esa sensación de flotar al día siguiente de una conversación así? Esa ligereza en el alma, esa certeza de haber compartido algo verdaderamente valioso. Eso es el poder de la conexión. Piénsenlo bien, ¿cuántas noches hemos pasado con personas a nuestro lado, pero sin realmente asterisco conectar asterisco? La verdadera conexión va más allá de las palabras. Es la mirada que dice todo, el gesto que reconforta, la risa compartida que rompe barreras. Es saber que en ese preciso instante eres comprendido en tu esencia, sin juicios ni pretensiones. En esas noches las barreras caen, las máscaras se desvanecen y emergen nuestras versiones más auténticas. Es una intimidad que nutre el alma y deja una huella imborrable.
No podemos olvidarnos de las emociones. Las noches que se quedan con nosotros son aquellas que nos han hecho sentir algo con intensidad. Alegría desbordante, amor profundo, incluso una melancolía dulce que se instala con el recuerdo. El miedo, la sorpresa, la excitación, todas estas emociones, cuando son experimentadas en compañía y en un momento especial, se graban a fuego. Piensen en la risa compartida hasta que duele el estómago, o en el abrazo apretado que lo dice todo sin una palabra. Las emociones intensas son anclas poderosas para la memoria. Son el color y la textura de nuestros recuerdos más preciados. La alegría incontenible de una celebración espontánea, la ternura de un gesto inesperado, el vértigo de una confesión sincera. Incluso el dolor o la tristeza, cuando son vividos y compartidos en un contexto de apoyo y comprensión, pueden generar recuerdos profundos y transformadores. Las emociones son el motor de nuestra experiencia humana, y las noches que las desatan con fuerza se convierten en faros en el océano de nuestra memoria. Son las que nos hacen sentir vivos, vibrantes y nos conectan con nuestra propia humanidad. Y por supuesto está el factor sorpresa. A veces lo inesperado es lo que eleva una noche común a algo extraordinario. Un detalle romántico que no esperábamos, una aventura improvisada, o una revelación que cambia la perspectiva. La sorpresa, cuando es positiva, genera una chispa que ilumina el recuerdo. Imaginen estar planeando algo sencillo y que de repente se transforme en una noche mágica gracias a un gesto espontáneo. Esos son los momentos que hacen que digamos vaya, esto sí que no me lo esperaba. La vida, en su sabia imprevisibilidad, a menudo nos regala estos momentos. Una invitación de último minuto a un concierto al aire libre, un paseo nocturno que culmina en un descubrimiento sorprendente, o simplemente la aparición de alguien que no esperábamos ver en ese momento. Estas pinceladas de lo inesperado, cuando se viven en compañía y con una disposición abierta, añaden un brillo especial a nuestras vivencias, creando anécdotas que contaremos una y otra vez. La sorpresa nos saca de nuestra zona de previsibilidad y nos invita a apreciar lo efímero y lo maravilloso. Consideremos también el significado. ¿Qué significado tiene esa noche para ustedes ahora? ¿Representa el inicio de algo nuevo, la culminación de un esfuerzo, la confirmación de un sentimiento? El significado que le damos a un evento en retrospectiva es fundamental para su permanencia en nuestra memoria. Una noche puede ser memorable no solo por lo que sucedió, sino por lo que representa en el camino de nuestras vidas. Es como una brújula que nos señala un punto importante en nuestro viaje personal. La noche en que se conocieron los padres de alguien, la noche en que se tomó una decisión trascendental, la noche en que se superó un miedo. Estos momentos no son solo eventos aislados, sino puntos de inflexión que dan forma a nuestra identidad y a nuestro camino. El significado que le atribuimos a una noche, ya sea consciente o inconscientemente, la eleva de una simple experiencia a un hito vital. Es el legado emocional e intelectual que esa noche deja en nosotros. Hablemos de los sentidos. A menudo los recuerdos más vívidos están asociados a estímulos sensoriales. El aroma de las flores en un jardín nocturno, el sabor de un vino especial, el sonido de una canción que nos transporta, la textura de una tela, la calidez de una mano entrelazada. Nuestros sentidos son poderosas puertas de entrada a la memoria. ¿Cuántas veces un simple olor nos ha devuelto a una época o a un momento concreto? Las noches inolvidables suelen estar cargadas de estas sensaciones. Imaginen el aroma del café recién hecho en una mañana de fin de semana, combinado con la risa de sus seres queridos. O la brisa marina acariciando su piel mientras observan las estrellas. O el tacto reconfortante de un abrazo cálido. Estos detalles sensoriales son los que hacen que un recuerdo sea palpable, casi como si pudiéramos revivirlo. Son la banda sonora, el sabor, el aroma, el tacto de nuestra memoria, y contribuyen a la riqueza y la autenticidad de nuestras vivencias. Son los pequeños detalles que, sumados, crean una experiencia completa e inolvidable. También es importante hablar de la narrativa. Cómo contamos y recontamos esa noche en nuestra mente y a los demás influye en cómo la recordamos. Cada vez que revivimos la historia, reforzamos los detalles, exageramos algunas partes, quizás olvidamos otras, pero al final, construimos y consolidamos ese recuerdo. El simple acto de compartir esa noche con alguien, de revivirla juntos, la vuelve aún más fuerte.
La forma en que narramos nuestros recuerdos no solo los preserva, sino que también los moldea. Cuando compartimos una noche especial, no solo estamos reviviendo el momento, sino que estamos co-creando el recuerdo, validándolo y fortaleciéndolo. A veces, una conversación sobre un evento pasado puede traer a la luz detalles que habíamos olvidado, o darle un nuevo matiz a la experiencia. Nuestra mente actúa como un narrador, y cada vez que volvemos a contar una historia, reescribimos un poco su guión, pero siempre con la esencia del evento original. Y por supuesto, la presencia. Estar verdaderamente presentes en ese momento. No estar pensando en el trabajo o en los problemas, o distraídos por el teléfono. Es cuando nos entregamos por completo a la experiencia, cuando observamos cada detalle, cada expresión, cada instante. La atención plena es un ingrediente secreto para crear recuerdos duraderos. Cuando estamos plenamente presentes, dejamos que el momento nos impregne. La era digital nos ha acostumbrado a la multitarea, a estar conectados con el mundo virtual mientras vivimos el mundo real. Sin embargo, para crear recuerdos imborrables, es fundamental desconectar de las distracciones y sumergirse por completo en el presente. Estar plenamente presente significa abrir nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón a lo que está sucediendo sin juicios, sin preocupaciones, solo experimentando. Es en esos momentos de total inmersión cuando realmente absorbemos la esencia de la experiencia y la grabamos en nuestra memoria. Ahora, pensando en cómo podemos crear noches así en nuestras vidas, ¿qué podemos hacer? No se trata de planear la perfección, sino de cultivar las condiciones para que la magia suceda. Fomentar la comunicación abierta y honesta con las personas que nos importan, estar dispuestos a ser vulnerables, a salir de nuestra zona de confort, a crear pequeñas sorpresas, a valorar los momentos de conexión genuina. A veces las noches más simples, si están llenas de amor y atención, pueden volverse inolvidables. Se trata de intencionalidad, de dedicar tiempo y energía a cultivar relaciones significativas y a estar abiertos a las oportunidades que la vida nos presenta. No se trata de forzar la perfección, sino de crear un espacio donde la autenticidad, la conexión y la alegría puedan florecer. Un paseo sin rumbo fijo, una cena preparada con cariño, una conversación sincera después de mucho tiempo. Estos gestos, nacidos de la voluntad de conectar, son la semilla de noches que se convertirán en tesoros. En definitiva, una noche que jamás olvidaremos es una combinación de factores, un contexto especial, una conexión profunda, emociones intensas, quizás un toque de sorpresa, un significado personal, la evocación de nuestros sentidos, la narrativa que construimos sobre ella y sobre todo, nuestra presencia plena en ese instante. Son esos momentos los que nos definen, los que nos dan fuerza, los que nos recuerdan la belleza de la vida y de las relaciones humanas. Son los pilares sobre los que construimos nuestra identidad, los que nos dan perspectiva y nos impulsan a seguir adelante. Cada una de estas noches es un regalo, una oportunidad para aprender, crecer y amar. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra exploración sobre esas noches que se quedan con nosotros para siempre. Hemos reflexionado sobre qué las hace tan especiales, desde el contexto y la conexión hasta las emociones y la presencia plena. Son esos instantes los que tejen el tapiz de nuestra vida, dándole color y significado. Espero que esta conversación les haya resonado, les haya traído recuerdos bonitos o les haya inspirado a crear nuevas noches inolvidables. Me encantaría saber de ustedes, así que por favor, dejen en los comentarios alguna de esas noches que atesoran, o que creen ustedes que hace que una noche sea verdaderamente imborrable. Sus historias son lo que hacen que esta comunidad sea tan especial. Compartir nuestras experiencias nos une y nos enriquece a todos. Y antes de despedirnos, no se olviden, si este vídeo les ha gustado, si les ha aportado algo, por favor, denle un buen like, compartan este contenido con sus amigos y familiares para que ellos también puedan reflexionar sobre estas ideas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, que lo pasen increíble. Chao, chao.